A cada segundo, dentro de cada una de nuestras células está ocurriendo una historia increíble, la de cómo la comida se transforma en energía pura. Hoy vamos a seguir ese viaje. Vamos a rastrear cómo el cuerpo convierte un simple carbohidrato en el combustible que nos pone en marcha. Para entenderlo, vamos a hacer algo interesante. Vamos a seguir a una sola molécula de glucosa. Ella va a ser nuestro personaje principal. La seguiremos desde que entra al cuerpo hasta que se convierte en la chispa que enciende la vida. Y créanme, es un viaje con giros, decisiones cruciales y una producción de energía que es, bueno, espectacular. Bien, empecemos a desglosar esto. Todo este proceso tiene un nombre: metabolismo. Piensen en él como el motor de nuestro cuerpo. Y este motor tiene dos modos de operación, como las dos caras de una misma moneda. Por un lado está el anabolismo, que se dedica a construir. Y por el otro, el catabolismo, que es justo lo opuesto, se dedica a descomponer para liberar energía. Nuestra historia de hoy se va a centrar por completo en el catabolismo, concretamente en cómo desarmamos la glucosa, que es el combustible preferido del cuerpo. Y aquí la tenemos, nuestra protagonista, la glucosa. Es el combustible universal para casi todas las células. Pero ojo, su entrada a muchas de ellas, como las de los músculos, es un evento exclusivo. Necesita que la hormona insulina le dé la señal a unos transportadores especiales, los GLUT4, para que, literalmente, le abran la puerta. Ok, la primera etapa del viaje de la glucosa se llama glucólisis. Todo esto ocurre en el citoplasma de la célula, ese espacio como gelatinoso que lo llena todo. Y un dato súper importante: este primer paso no necesita oxígeno para nada. A ver, aunque en realidad son como 10 reacciones químicas complejas, podemos imaginar la glucólisis como una obra de teatro en 2 actos. En el primer acto, la célula tiene que invertir un poquito de energía. Gasta un poco para preparar a la glucosa. Y en el segundo acto viene la recompensa. La molécula se parte en 2 y ¡pum!, se genera una ganancia de energía. Entonces, el resumen es este. Empezamos con una molécula de glucosa, y como se ve aquí, terminamos con 2 de algo llamado piruvato. Pero lo más importante, fíjense en la ganancia neta: 2 moléculas de ATP y 2 de NADH. La ganancia de ATP es poquita, sí, pero lo que es clave aquí es la velocidad a la que se consigue. A ver, 2 moléculas de ATP no suena mucho, ¿verdad? Y siendo honestos, en el gran esquema de las cosas, no lo es. Pero aquí está la clave. La belleza de la glucólisis es su velocidad. Es supersónica. Es la respuesta de energía de emergencia del cuerpo. Piensen en una reacción de lucha o huida, o en ese último empujón para cruzar la meta. En esos segundos, el cuerpo necesita energía ahora, y la glucólisis se la da. Es una ventaja evolutiva increíble. Ahora, nuestras 2 nuevas moléculas de piruvato se encuentran en una encrucijada, en una bifurcación. Su destino y la cantidad de energía que todavía podemos sacar de ellas depende de un único factor, uno solo: si hay o no hay oxígeno disponible. Si no hay oxígeno, el piruvato se queda donde está, en el citoplasma, y pasa por un proceso que se llama fermentación. Es como una solución rápida para reciclar componentes y que la glucólisis pueda seguir produciendo esa energía veloz. Pero si hay oxígeno, bueno, ahí el piruvato emprende un viaje al siguiente nivel, y es ese camino el principal, el que vamos a seguir ahora. Nuestro piruvato ahora viaja a una nueva ubicación: la mitocondria. Hay que pensar en la mitocondria como la central eléctrica de la célula. Aquí, justo aquí, es donde ocurre la verdadera magia de la producción masiva de energía. Una vez dentro de la mitocondria, el piruvato entra en el famoso ciclo de Krebs. Y aquí viene un dato clave. El objetivo principal de este ciclo no es hacer ATP directamente, no. Su verdadera misión es una operación de cosecha. Termina de desarmar lo que quedaba de la glucosa para recolectar lo más valioso que tiene: sus electrones de alta energía. Y para transportarlos usa unos camiones de reparto moleculares, el NAD y el FADE. Su único trabajo es cargar esos electrones y llevarlos a la etapa final. Y esto de aquí es la etapa final, la línea de ensamblaje. Es espectacular. Sigamos los pasos.
Paso 1, la entrega. Nuestros camiones NADH y FADH2 llegan y dejan su valiosa carga de electrones. Paso 2, crear un gradiente. La energía de esos electrones se usa para bombear protones y crear una presión enorme, como el agua acumulada en una represa. Y finalmente, el paso 3, sintetizar ATP. Esa presión se libera, los protones fluyen a través de una increíble turbina molecular y ¡boom!, se produce ATP en masa. Es una línea de producción de energía casi perfecta. Miren esta diferencia, es que es brutal. La glucólisis nos dio una ganancia rápida de 2 ATP, pero el proceso completo, dentro de la mitocondria, nos da alrededor de 30 a 32 ATPs más por cada molécula de glucosa. Es una explosión de eficiencia energética. Hasta ahora hemos seguido a una sola molécula, pero ¿qué pasa a nivel de todo el cuerpo? ¿Qué hacemos cuando hay un exceso de glucosa o cuando, al contrario, falta? Bueno, pues el cuerpo tiene un sistema de gestión que es increíble. Cuando hay más glucosa de la que necesitamos en el momento, el cuerpo no la desperdicia. La almacena en forma de glucógeno, sobre todo en el hígado y en los músculos. Es como llenar la despensa para usarla después. Este proceso se llama glucogenogénesis, y cuando se necesita, se rompe el glucógeno para liberar la glucosa en un proceso llamado glucogenólisis. Pero, ¿y si las reservas de glucógeno se agotan? ¿Si la despensa se queda vacía? El cuerpo tiene un plan de respaldo asombroso. Puede fabricar glucosa desde cero, a partir de otras moléculas, y lo hace en el hígado. Este proceso se llama gluconeogénesis y es vital para asegurar que nuestro cerebro, que depende casi exclusivamente de la glucosa, nunca se quede sin combustible. Y claro, todo este sistema tan complejo necesita un director de orquesta, o mejor dicho, dos. Son hormonas que actúan como un termostato. Como vemos aquí, cuando la glucosa en la sangre está alta, se libera insulina, y su mensaje es claro: aguardar. Les dice a las células que tomen glucosa y al hígado que la almacene. Y por el contrario, cuando la glucosa está baja, se libera glucagón. Su orden es la opuesta, a liberar. Le dice al hígado que rompa sus reservas y mande glucosa a la sangre. Este sistema de tira y afloja es elegantemente simple y, bueno, increíblemente efectivo. Garantiza que, sin importar si acabamos de tener una comida enorme o si estamos en ayunas, nuestras células siempre tengan acceso a la energía que necesitan para funcionar. Así que, la próxima vez que se sienta un impulso de energía, hay que recordar todo este viaje. No es solo una sensación, es el resultado de una danza molecular extraordinaria. Y nos deja con una pregunta. Al ver toda esta increíble maquinaria interna, ¿cómo cambia nuestra percepción de lo que significa tener energía?